tardes. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la conferencia Una conversación sobre terrazas en el norte de México. Actividad en el marco de la exposición Eduardo Terrazas, Equilibrio Múltiple. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de los arquitectos Carlos Ortiz y Andrés Vergara Cuellar. Carlos Ortiz es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es máster en arquitectura por el Laboratorio de Vivienda Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña, es socio fundador y director general de CO2 Taller. Fue secretario académico de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León entre 2015 y 2017, donde actualmente es su director de vinculación y profesor del taller integral Vivienda y Ciudad y del taller de proyectos de la maestría de ambientes interiores de la Facultad de Arquitectura. Fue finalista en el premio Obras Cerdas 2003, ganó menciones honoríficas en diversas bienales de arquitectura de Nuevo León por las casas Lindavista, Rivera, Corporativo Rolmex, Eder Flor y Café, Departamento Santa Fe y la restauración de la Casa Protexa. Ha sido condecorado con el Cáliz de Cristal en la misma bienal por las casas Muralla, MS Cojón y El Grupo. Juan Andrés Vergara Cuellar, arquitecto egresado de la Universidad La Salle y especializado en la Universidad de Arizona, fue director de HOK México y luego fundó Vergara y Fernández de Ortega. Entre sus proyectos destacados están el Estadio BBVA Bancomer en Monterrey y la Torre Cor, el rascacielos más alto de México, el Centro Internacional de Negocios Intermex, colaborando con Eduardo Terrazas Asociados, el Estadio de Béisbol de Tomateros de Culiacán, entre más de 40 proyectos arquitectónicos. A continuación, cedo el micrófono a los arquitectos Carlos Ortiz y Andrés Vergara Cuellar para dar inicio a este diálogo. Muchas gracias. Está prendido. Muy bien. Bienvenidos. Chacho, gracias por darte la vuelta hasta acá. 900 kilómetros nos separan. Equilibrio múltiple es como la palabra que más encontré googleando sobre terrazas, y a la hora de analizar esta obra del noreste que va cronológicamente desde el Centro Cultural Tamaulipas en Ciudad Victoria hasta el Parque Cultural de Reynosa, esa es una palabra que parece que está constante. Cuando Indira Sánchez me invitó para que diera una conferencia sobre terrazas, le dije, perdón, pero conozco 5 edificios de terrazas y no puedo dar una conferencia sobre terrazas. Me dijo, no, queremos que sea un diálogo entre 2 o 3 arquitectos, y cuando me dio esa idea, pues inmediatamente pensé en mi amigo Chacho, que recientemente me había platicado que colaboró con terrazas varios años en las etapas tempranas de su profesión, y platicamos pues, largo y tendido sobre esa época. Entonces me pareció pertinente que pues, esas charlas que de pronto hemos tenido por WhatsApp y en persona pues se volvieran como públicas en el marco de este gran museo, ¿no? Hay una parte importante de terrazas que creo yo vale la pena mencionar, porque justo se estaba inaugurando este museo y estaba de una u otra forma pues llevando a Monterrey a otro nivel en términos de cultura, pero casi paralelamente se había inaugurado Cintermex en 1991, y que pues esta parte de negocios, de servicios y de relación con la parte internacional de Monterrey pues tenía como esta gran sede en la cual pues todo este intercambio comercial se iba a dar, ¿no? El intercambio cultural en Marco, el intercambio comercial en Cintermex. Y me interesaría a lo mejor que iniciáramos charlando un poco sobre 3 proyectos que están esbozados por terrazas, que se construyeron en buena parte bajo las directrices que él dejó, pero que finalmente varias voluntades y varias manos pues intervinieron en ella. Recuerdo que andaba en un viaje a Las Vegas con Oscar Bulnes, recientemente fallecido, y pues Oscar, como que aburrido del tema de las apuestas y demás, me dijo, vamos a echarnos una cerveza, y agarramos una cerveza en el bar y nos fuimos caminando por el street, y como entre 7 de la noche y 2 de la mañana estuvimos platicando sobre la
platicaba que el Teatro de la Ciudad, pues él lo había construido sobre los cimientos de un teatro existente. Jamás habló ni mal ni bien del teatro, simplemente dijo que esa era la circunstancia bajo la cual él había podido establecer lo que hoy conocemos como Teatro de la Ciudad. Tiempo después me entero que ese teatro era de terrazas y que pues ciertas circunstancias pues pararon la obra y el proyecto cambió de manos y de diseño y demás. Y siempre me había querido imaginar cómo hubiera sido ese teatro, porque era una época en la que Terrazas pues tenía una afinidad importante con el brutalismo londinense. Y hace poco me invitaron a dar una conferencia a la Universidad de La Salle en Ciudad Victoria, y lo primero que le pedí a los organizadores es que me llevaran al centro, porque quería conocer el Centro Cultural Tamaulipas, donde está el Teatro Amalia González de Castillo. Y pues bueno, prácticamente verlo era como ver esbozos del National Theatre de Londres o cualquiera de estos edificios que están a lo largo del Támesis y que fueron construidos entre los 50s y 70s dentro de esta corriente del brutalismo, ¿no? Lo mismo también, pues este gran debate que en Monterrey ha habido, sobre todo en el gremio de los arquitectos, sobre la autoría de la macroplaza, qué pedazo es de cada quien hizo qué, quién está encima de quién, y que de pronto nos parece chistoso, hay quienes se enojan, hay quienes no. Y finalmente, pues este gran master plan en el cual pues nació la fundidora, que obviamente a lo largo del tiempo fue cambiando y mutando por las distintas situaciones culturales o económicas que fueron pasando en la ciudad a lo largo de 5 o 7 años más o menos, ¿no? Este master plan que luego apareció una pista CAR, y luego desapareció, y luego apareció un museo, y luego desapareció, y luego apareció otro, y luego se iba a dividir en pedazos, y finalmente, pues hoy tenemos un proyecto del Parque Metropolitano que es pues, el más importante de la ciudad y al que todo el mundo vamos en algún momento del mes. No sé, Chacho, sería interesante que nos platicaras un poco, que tú que viviste, ahora sí que como colaborador de Terrazas, esa etapa, pues esta parte anecdótica y cómo se enlaza con la obra pictórica también de Terrazas y su pensamiento teórico. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Eduardo Terrazas es un personaje muy interesante, ¿no? Ha tenido como varias etapas en su vida de desarrollo como diseñador gráfico, como artista pictórico, como arquitecto, donde me tocó colaborar con él mucho, pero pues viví toda esta etapa de los 80s junto con él. Y aquí en este PowerPoint que pusimos, cómo llegamos aquí. Bueno, pues yo llegué a Monterrey en el 82 gracias a la invitación de Eduardo Terrazas a colaborar con él. Yo acababa de salir de mi carrera en el 81 y nos invitó un grupo de arquitectos jóvenes que acabamos de salir de La Salle a colaborar con él. Y entonces, cuando entramos a trabajar ahí, había dos proyectos importantes, solamente dos proyectos. Uno era la macroplaza y otro era el Teatro de la Ciudad. A mí me tocó entrar a trabajar en el proyecto del Teatro de la Ciudad, mientras el otro equipo desarrollaba el proyecto de la macroplaza. Estos proyectos fueron por encargo del gobernador Alfonso Martínez Domínguez a través de Angelita Alessio Robles, que tienen más o menos mi edad o un poco más conocen estos personajes, ¿no? La situación de Monterrey. La macroplaza fue en sí, vamos a sonar con Oscar, fue como un detonador, es un detonador de un cambio muy radical en el norte de México, ¿no? De ser una ciudad con una vocación totalmente industrial, ¿no? Y la vivienda y el centro de la ciudad pues muy caóticos, ¿no? con construcciones pequeñas de más de 100 años, sin un ordenamiento muy claro, y la macroplaza fue este gran proyecto que cambió esa perspectiva totalmente, en dos aspectos. Uno, en el aspecto urbano, que le dio un cierto orden, creó unos ejes viales importantes, y creó este gran centro de la comunidad que ha evolucionado también a lo que es el día de hoy, lo que
cambio en el aspecto social, cultural de la comunidad de esta región, ¿no? O sea, antes pues, prácticamente no había teatros, había un poco lo que estaba en el templo, o sea, en el Zondo, y pues no había mucho más, pero sí había un cierto empuje de crecer la cultura en Monterrey. Entonces el teatro era un proyecto que hicimos que intentaba ser un gran teatro, era un teatro para más de 2.000 espectadores con tres balcones, una gran platea, pero estaba diseñado para hacer ópera y para hacer conciertos sinfónicos, ¿no? Entonces tenía cortinas que lo hacían de una acústica variable, si se las guardas o las sacas, podían variar la acústica. Arriba del canopy tenía también esta idea de cerrarlo, abrirlo, si necesitabas más reverberación, menos reverberación, para que se pudiera leer la voz de los actores y entender lo que cantaban y lo que hablaban, y por otro lado una reverberación máxima con una orquesta sinfónica, con 2 elevadores de orquesta que hacían que la orquesta estuviera dentro de la sala misma, como son las salas de conciertos, ¿no? Entonces era un proyecto sumamente interesante en el cual yo estuve trabajando mucho. Trabajé ahí, pues, no recuerdo las fechas, pero seguramente estuve más de un año haciendo ese proyecto con él, viajando a Nueva York con unos asesores en acústica que se llamaba Artec Consultants, un señor Russell Johnson, era el principal ahí, que era como el genio de la acústica, y con él trabajamos haciendo este teatro. Entonces, a mí en particular me tocó tener ese contacto con gente de lo más especializada en proyectos sumamente complicados, complejos y con mucho detalle para poder diseñar la acústica y la variable y todo esto. Pues estuve trabajando con esas gentes junto con Eduardo Terrazas, ¿no? Y una de las reflexiones que hago y que he hecho con un colaborador que está ahora trabajando con nosotros otra vez, es que a esta temprana edad, pues un arquitecto de 45, 50 años, pues nos soltaba todo. Me mandaba a Nueva York a trabajar con estos cuates, traía a un cuate de Londres, que el Project se llamaba, que hacían todos los teatros de Londres, que bien mencionaste, Carlos, y con él trabajé yo trabajé con ellos ahí, dibujando, entendiendo sus conceptos, plasmándolos en un proyecto, y de esa manera hicimos un teatro en la ciudad de Monterrey y posteriormente el Centro Cultural de la Ciudad. Como te decía, el otro equipo era un equipo que estaba trabajando en el proyecto de la macroplaza, ¿no? Más de 40 manzanas que hubo que derribar y hacer este proyecto urbano tan importante. Trabajé yo muy poco en él, pero me tocó hacer la Plaza de los Héroes. La Plaza de los Héroes, que es la explanada de los Héroes. Yo a veces les digo, yo las dibujé con mis manos. Hace un rato hablábamos así con tinta china, ¿no? Pues eso lo dibujé con lápiz, o sea, yo tengo muy presente que lo hice con lápiz. Pero un poquito más es de dónde vienen estas ideas formales de Terrazas también, ¿no? Él es, como decía, un arquitecto que se formó en la Universidad Nacional, pero después se fue a estudiar una maestría en Cornell y luego se fue a Europa, estudió en la Universidad de Roma y estudió prefabricados también en París, pero al mismo tiempo tenía toda esta inquietud artística y él, como sucede con los artistas, ¿no? Se junta con una corriente artística que está surgiendo en París, ¿no? Y era el nuevo realismo, se llama. Entonces, tiene su manifiesto como estas corrientes grandes de artistas, y él participó y estaba ahí metido un poco por azares del destino y por encargos de sus relaciones que tenía con el embajador y con gente que lo llevó a través del camino del arte, y además él era diseñador gráfico. Esto sucedió en los 60 y en el 66, 67, al 68, colaborando con el arquitecto Ramírez Vázquez, y quienes tengan a bien hacer la visita de la exhibición lo van a apreciar un poco. También estoy tratando de llevar un poquito las dos cosas, no solamente la arquitectura, sino la parte artística.
Yo digo que fue el autor del diseño del logotipo de México 78, ¿no? Muchos hablan que fue Ramírez Vázquez, pero bueno, pues él estaba trabajando con Ramírez Vázquez. La discusión mucho está en que si la inclusión de los oros olímpicos en el logotipo, quién la hizo. Hay unos croquis de Ramírez Vázquez, esa inclusión. Pero en estas fotografías que ven aquí, vemos mucho esta idea del tejido, de las líneas coloridas que él trabajó mucho a partir de una relación con unos indios huicholes que vimos mucho en la oficina, un personaje que se llamaba Santos, el apellido no lo puedo pronunciar, el nombre huichol no lo puedo pronunciar, pero Santos iba mucho a la oficina a trabajar con terrazas y se encerraba a trabajar con él de toda esta cosa. Entonces hacían estos cuadros, algunos de ellos los podrán ver en la exhibición, y estaban basados en un arte huichol que era hacer un dibujo geométrico, es lo que hacía Terrazas en progresiones geométricas, aritméticas o matemáticas, que él las traducía en estos triángulos, en estos círculos, en estos cuadrados que encimaba y que eran el origen de sus diseños, pero Santos los ponía sobre tablas cubiertas con cera de Campeche. Con esa iba colocando un estambre e iba formando todas estas líneas que al final de cuentas, si nos fijamos, pues son el logotipo, son el arte gráfico de la Olimpiada de México 68. Entonces, cuando me dicen que Lance Wyman vino a hacer el logotipo, pues Terrazas trajo a Lance Wyman a México porque había esta necesidad de hacer un proyecto en muy poco tiempo para hacer toda la identidad olímpica, y trajeron un diseñador especializado de Nueva York, tipo Terrazas, que era Lance Wyman. Pero el origen de estos diseños es esto que les estoy platicando. Entonces, esas ideas de estas líneas las vemos en la arquitectura. Hace un rato hablábamos del brutalismo normal, de los aplanados gruesos, de estas grandes masas que me tocó vivir en el Teatro de la Ciudad de Monterrey y en el Teatro de Ciudad Victoria, en el Centro Cultural de Ciudad Victoria, que sí logramos construir con su totalidad, que es este. Vemos estas líneas, siempre hay las líneas, hay una idea formal de hacer esta modulación con líneas y llenarlas de colorido, que es lo que traía de los huicholes, ¿no? Entonces, ahora entramos a proyectos en particular si quieres, pero nada más para concluir tu plática con Oscar Bulnes. Oscar era hermano de quien era el secretario de Obras del Gobierno de Estado cuando estábamos haciendo estos proyectos. Y si no me recuerdo, en 1984 hubo una debacle económica en el país, como estas que no nos gustan, pero desafortunadamente son cíclicas, y entonces vinieron las devaluaciones económicas, México dependía del petróleo, ¿no? Habíamos pasado a ser parte del primer mundo, y cuando caímos en la realidad pues se acabó todo, y el dinero federal que había para construir estos proyectos en Monterrey pues se cerró, ¿no? Había un grupo que se llamaba, una entidad que se llamaba Una Paz, que la dirigía la esposa del presidente López Portillo, y de buenas a primeras les cortó todo el flujo económico cuando estaban, pues, el Teatro de la Ciudad estaba ya con la cimentación, la Macroplaza tenía pues un avance, no sé, 25%, 30%. Entonces, pues se encontraron en Monterrey con estas obras ahí tiradas, sin dinero, y la Secretaría de Obras decidió continuarlas de la mejor manera que pudieron, ¿no? Con los recursos locales que pudieron, y lograron terminar unas obras digamos en su esencia inicial, en su concepción, fueron planteadas por Terrazas y a él me tocó trabajar en ellas, ¿no? Entonces, es un poquito lo que pasó con estas dos obras, ¿no? Padre Fundidora, si quieres hablamos más tarde, o ya te sugiero. No, dale. Bueno. Pero antes de Fundidora, el teatro de
¿Cómo esta parte de su concepción conceptual del arte, vaya, si ustedes googlean a Terrazas, primero es artista, luego pintor y luego arquitecto. En cualquier página que encuentren, al menos las que yo encontré en estos días, es artista, pintor y arquitecto. ¿Cómo permeaba esto al taller? ¿Cómo permeaba esto al equipo y luego se traducía a los proyectos, ¿no? Porque si analizamos el MUTEC, que es de 1970, o el Espacio Cultural Metropolitano, que es del 84, pareciera ser que el Teatro de Ciudad Victoria pues es como un experimento distinto de estas líneas horizontales que marcaba en su arquitectura. ¿Y qué pasaba ahí? Sí, mira, el MUTEC vino después, ¿no? Pero en Ciudad Victoria, Terrazas como que mantenía muy separado lo que era la arquitectura de su arte, ¿no? Él vivía en Tepoztlán, Morelos, todavía existe su casa, la vimos hace poquito, y ahí tenía una torre, que le llamaba la Torre de Atongo, ¿no? Era el Valle de Atongo, que está a las afueras de Tepoztlán, hacia el norte. Y él tenía una casa junto al río espectacular, ¿no? Un lugar paradisíaco, como es toda esa zona de Tepoztlán. Y él ahí vivía, no sé en qué momento se fue a vivir ahí, pero vivía ahí y venía a trabajar en la Ciudad de México a la oficina en la calle de Córdoba. A veces venía Santos a Córdoba, a veces sí se quedaba en su casa y ahí trabajaba. Pero él lo mantenía, digamos, a los arquitectos no nos ponía a que le ayudáramos en nada en la parte de escritorio. Lo hacía pintado o lo hacía con Santos. O sea, era parte de una exploración personal. Era totalmente personal, pero él ya lo traía de mucho tiempo antes, ¿no? O sea, él, en los 60 había pasado por esta onda del nuevo, ¿cómo se llama? Del nuevo realismo, y eso le pasó a él en los 60, cuando él era mucho más joven, ¿no? Y en esta parte, pues, tú lo sabes, cuando te metes a proyectos de esta envergadura, pues no puedes pensar en otras cosas, ¿no? Te absorben y te metes ahí por varios años. Pero él venía a la oficina a trabajar con nosotros y nos daba línea, ¿no? Vamos a hacer esto, esta es la composición, esta es la forma. Nosotros dibujamos, le presentamos, ahora echarle esto, por acá, pero no había una dependencia real de la arquitectura de la parte pictórica. Sí vemos, por ejemplo, dentro de Ciudad Victoria, en la plaza, en el exterior, vemos una plaza que son dibujos, que son expresiones gráficas totalmente, ¿no? La plaza central así lo tiene, ¿no? De hecho, aquí en Monterrey hay un espacio de Cali, que es un conjunto de varios edificios que están en el ambiente, donde hay una plaza central que es un dibujo de terrazas, ¿no? Entonces, lo sumaba como para dibujar las plazas, ¿no? La macroplaza tenía muchos estos dibujos. Sin embargo, la parte funcional, la parte arquitectónica era totalmente funcional y un poco siguiendo estas corrientes, ¿no? Vemos los aplanados de Ciudad Victoria, son esta expresión brutalista, pero están estas líneas, ¿no? La plaza Juárez tenía todo este dibujo que lo estuvo trabajando también Jorge Mercado, ¿no? El socio en esa época era Jorge Mercado, pues era el arquitecto nuevo que llegó a trabajar con ellos y lo hice con mucho gusto y además aprendí un montón. Entonces, todas estas líneas que ven aquí vienen un poco de los dibujos de terrazas. Entonces, lo mantenía muy aparte, sin embargo, pues era imposible que no planeara, pero no forzaba a hacer una expresión gráfica, sino más bien una integración de los grafismos en los espacios abiertos que se ocupaban. Sí. Ciudad Victoria es muy interesante porque el teatro, bueno, el centro cultural está frente a la plaza principal, y en 3 de sus lados pues hay programas, se puede ingresar a él, no es un lugar frontal y solo la calle Morelos, que es la que da hacia la parte de atrás, pues es la parte de servicios del teatro, tramoyas y demás. ¿Cómo era este proyecto de Monterrey? Porque el que conocemos hoy construido pues tiene un énfasis en
enorme hacia la macroplaza, pero de alguna manera niega pues, sus calles laterales en unos muros totalmente cerrados, ¿no? Pero el de terrazas tenía como más actividad alrededor de esta, muy enfocado a la macroplaza, con tomar en cuenta la ciudad. Era un programa que quizás lo llevamos después a Ciudad Victoria en una escala como uno. Era un centro cultural, de hecho, ¿no? Entonces, estaba compuesto por un teatro principal, este teatro de ópera y sala de conciertos, y un teatro secundario. En el teatro, para los que conocen de teatro, hay siempre el teatro experimental, ¿no? Hay las cajas negras, hay propuestas nuevas de teatro que no son en un formato de tipo italiano, con un frontis, con un proscenio, y la gente está de un lado y el artista del otro, ¿no? Hay siempre esta idea de los teatros experimentales donde el público rodea a los artistas y hacen estas exploraciones, estas presentaciones. Eso lo logramos hacer en Ciudad Victoria. Entonces tenía eso y tenía una sala de exhibiciones, ¿no? Como él vivió toda su vida haciendo exhibiciones en México, en Nueva York, o sea, si ves tuvo su trayectoria desde muy joven, exhibió en Bellas Artes, ¿no? Sí, de hecho por ahí pusiste la plata y es muy obvio que para poder llegar al foyer de la sala principal hay que pasar por la sala de exposiciones, por un vestíbulo grande, por talleres, etc. O sea, hay todo un programa para poder llegar al corazón del centro cultural, que es el teatro. Exacto. Entonces, el Teatro de Monterrey, pues, una exploración previa, más grande, un poco más ambicioso, pero pues nos tocó la desgracia. Y en Victoria, te voy a platicar unas cosas que me tocó cambiarlo, ¿no? Yo venía de la Universidad de Arizona, de haber estudiado energía solar, casi en el desierto, y entonces me fabriqué una máquina que se llama el biodón. No sé si tu universidad tiene el biodón. Bueno, pues yo hice uno. Y en ese biodón yo montaba mis maquetas y podía analizar cómo le iba a dar el sol, ¿no? Y resulta que el Teatro de Monterrey, su fachada principal, daba al poniente, ¿no? Entonces, Terrazas había diseñado una fachada de cristal. Pues un día, unos días, hice una maqueta, la monté en el biodón y le mostré que íbamos a tener problemas muy serios de solamiento y de control de temperatura, porque una fachada de cristal y el sol iba a entrar pues, hasta la tramoya prácticamente, ¿no? Entonces, es lo que me sorprende ahora, ¿no? Pues me dijo, pues vamos a cambiarla, ¿no? Usted tiene razón, le mostré las fotos, hice el ejercicio en el heliodón, me dijo, pues sí, tiene razón, tenemos que hacer algo más cerrado. Y entonces hicimos un proyecto mucho más cerrado, con menos exposición a las obras del poniente, y quizás ese es el origen de que esté muy cerrado, ¿verdad? Porque estábamos protegiéndonos de la insolación, ¿no? Eso me pasó, pero así, como les digo, yo así lo viví, por eso es lo que les cuento. claro. Oye, la presión social en Victoria, le estuve googleando algunas notas de prensa de época y resulta que había como cierta oposición a que ese gran proyecto sucediera en el centro y solo un grupo pequeño de artistas lo aprobaban, según por ahí una nota que encontré. ¿Cómo vivieron esa parte política? Como decía Juan Gabriel, muchachos, no cambian. Pues es la historia de México, mano. A todos nos oponemos, todo nada nos gusta, nada. Pues es un poco el progreso. O sea, en realidad yo no vi ninguna oposición, al contrario, mucha colaboración. Era un proyecto que impulsaba la parte cultural del gobierno de Tamaulipas. El mismo gobernador lo impulsaba mucho. Entonces, francamente, yo te puedo decir, yo no vi ninguna presión. A mí me tocó pues, terreno, hubo que demoler también muchas construcciones antiguas. Usamos una manzana completa frente a la plaza principal que da al Palacio de Gobierno. Cerramos la calle. Entonces, es una manzana completa que ahora abarca pues, la parte del teatro, la parte del centro cultural y da vuelta hasta alrededor del Palacio de Gobierno. Es un conjunto urbano muy interesante. Sí tiene programa de acceso por las calles laterales. Por un lado está el teatro experimental y por otro lado está la galería de arte.
centro estaba esta plaza central, al frente había restaurantes y cosas así, y luego el teatro principal, y atrás la gran tramoya, un teatro hecho, ahora sí lo logramos hacer, un teatro hecho para ópera y para conciertos sinfónicos. Entonces es un teatro de acústica variable. Diseñamos unos paneles acústicos con unos mecanismos en sala, entonces subes o baja la reverberación, lo mismo dentro del plafón, y todo está diseñado, por eso puse unos esquemas aquí, para lograr que el sonido rebotara en unos muros laterales que tienen una forma cóncava, que hace que rebote el sonido y lo dirija al público. Y esto lo aprendí de estas gentes en Nueva York, de Russell Johnson. La idea es que cuando tú estás sentado en cierta butaca, el sonido te llega directamente de quien está ejecutando, pero a la vez te llegan 2 o 3 rebotes con una diferencia de tiempo tal que no hace que se pierda la dicción de lo que estás escuchando. Simplemente estás aumentando el volumen de lo que escuchas, ¿no? Que es un caso. Y ahí está. Es ahí un poquito algunos planos que hicimos por una presentación y algunas cosas. Excelente. Fundidora. Fundidora es un proyecto interesante en toda la extensión de la palabra. Nace de la quiebra de la empresa emblemática de Monterrey, ¿no? Nada, no se sabía qué hacer con el terreno. Estuvo a punto de que le pasara lo que le pasó al 80% del patrimonio industrial, ser vendido por kilo, pero el terreno tenía un gran valor por ser un epicentro importante en la ciudad para poder resarcir esa condición de contaminante a convertirse en un lugar verde de interacción social, familiar, etc. Yo recuerdo, veo la planta que pones ahí y recuerdo haberla visto varias veces en los 90 en notas de periódico y demás, y es muy notorio porque no tenía la pista de autos, ¿no? Y bueno, hoy pues el espacio se puede disfrutar, es uno de los grandes logros colectivos de esta ciudad, el tener ese parque metropolitano de acceso público. No hay festival, no se puede entrar, pero bueno, es una vez cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y cómo vivieron ustedes el proceso en esa época? Ese proyecto empezó en el 86, según recuerdo. Sí, sumamente interesante, ¿no? Y otra vez esta continuación de la búsqueda de esta ciudad, de esta región, de cambiar un poco el sentido de ser totalmente pragmáticos, industriales, a buscar la cultura. Y es un poco lo del parque. Como bien dices, en el 83 quebró la fundidora y el gobierno la requisó. O sea, el gobierno vino y la tomó y ahí estaba muerto, no sabían qué hacer eso con ello. Y entonces, cuando Manuel Camacho Solís era secretario de la SAOP, donde Terrazas había trabajado antes con Ramírez Vázquez, o sea, había una muy buena relación. Y entre otras cosas, Terrazas había estado trabajando con un grupo italiano en la Fiera de Milano, ¿no? Este gran centro de exposiciones en Milano. Y en pláticas con Camacho, dijeron, bueno, vamos a traer algo así a México, se puede, está este parque. Entonces, Camacho inventó, entre ellos, pues no sé, no participaba en las pláticas, estaba yo en escucha, decidieron hacer un proyecto que se llamaba Parques Ecológicos, desde entonces venían esa idea, parques ecológicos en terrenos desalojados por la industria. Y entonces el primer proyecto, el proyecto piloto, pues es el Parque Fundidora. Entonces, Terrazas hizo todas las propuestas, hicimos el desarrollo del proyecto y se empezó a construir. Y en lo que veníamos, como bien dices también, estaba esta vorágine de rapaz, de llevarse todo al kilo. Había una cantidad de acero y de materiales, máquinas, equipos, máquinas de ferrocarril, rieles de ferrocarril, materia prima en bruto, ¿no? Los pellets que estaban en lo que nosotros decíamos como un gran canal,
todo eso estaba allí y de repente cuando veníamos, mi amigo Rogelio Sevilla y yo veníamos a trabajar en el proyecto, íbamos a la fundidora a hacer algunos levantamientos, a entender algunas cosas, ya con toda la hierba crecida, los edificios cerrados, pero estaban destruyendo todo. Ya habían destruido el horno 1, ya se lo habían llevado todo, el horno 2, pues en esa iba, el horno 3, pues lo tenían en la mira, estaban empezando a tirar chimeneas, y yo le dije a Terrazas, oye, bueno, ahora el arquitecto, fíjense que estamos viendo que están destruyendo estos edificios que pues, tienen un valor importantísimo para la ciudad. No son feos, son una industria que fue construida a principios del siglo o a finales del siglo XIX, principios del XX, tienen un valor formal, si no quieren, pues son edificios industriales, pero están muy bonitos, son de tabique, y todas las cosas que están ahí son preciosas, como las máquinas. La oficina del director de la fundidora, todavía nos tocó ver los moldes con los que hacían las ruedas de ferrocarril, el elefante de la fundidora, ahí estaban los moldes, yo los vi, yo los toqué. Y todo eso se iba a ir al kilo. Entonces yo dije, arquitecto, están destruyendo esto, pues tenemos que hacer algo. Eso yo se lo dije, no sé si lo pensó antes o qué. Hay que hablar con el gobernador. Y eso, no sé si lo hizo, porque yo le dije no, pero él fue a hablar con el gobernador y detuvieron toda esta destrucción que había. Además, pues, en una de estas fotografías, no sé si aparece, pero está el escudo de Nuevo León. Resulta que en el escudo de Nuevo León están las torres, las chimeneas, y está la fundidora, ¿no? Todo eso se lo iba a llevar el equipo, o sea, ese era el destino. Entonces se logró detener y utilizarlo como edificios propios para ciertos destinos que de momento no sabíamos qué eran. O sea, esto sirve para algo. Y eso ha sucedido con muchos parques en el mundo, ¿no? Esto puede servir pues, para vivienda, para centros culturales, para centros de exhibiciones, para parque, para miles de cosas más que han venido después desarrollándose en el parque. Y entre ellas estaba una propuesta de hacer un centro de exhibiciones, como no lo había en México. Entonces, si quieres, nos ubicamos un poquito, ¿te parece? Sí, perfecto. Con aquella reminiscencia hacia el Palacio de Cristal de los Pastos, ¿no? Y seguramente muy basado en el Jacobin Center de Nueva York. El Javits Center. Ahora te voy a platicar un poquito de eso, porque otra vez, cada vez tenía yo la oportunidad de desarrollar más cosas dentro de esa oficina. Cuando yo estaba en sexto semestre, hice un proyecto de una arena de box basada en una modulación que me inventé yo, pero yo vi una revista que antes no había internet, antes había las revistas de arquitectura, el arquitectura récord, estaba el Javits Center de IMP. A mí me encantó estas regulaciones y estas conexiones que se podían hacer con unas esferas metálicas y podías armar todas estas armaduras tridimensionales con grandes extensiones, con unas columnas impresionantes y además con este lenguaje brutalista de IMP, ¿no? Entonces, pues yo me hice una casa de cristal y experimenté cómo poder hacer todas estas armaduras y hacer las conexiones y los ángulos, ¿no? Entonces te das cuenta que no son 45 grados, sino son 60, ¿no? Son ángulos triángulos equiláteros. Y luego el problema viene cuando les das pendiente o cuando quieres hacer otras formas, ya no te dan la modulación, ¿no? Entonces yo siempre digo que las modulaciones son muy bonitas en 2D, pero cuando pasas a las 3D te complicas la vida y las cosas no sirven. Pero bueno, entonces de ahí surgió un poco la idea de hacer esta estructura metálica. Pero por otro lado, yo siempre platico que ¿quiénes son estudiantes de arquitectura aquí o son arquitectos? Los que le hacen sin miedo, muchos me dicen Inge, no sé por qué, pero estábamos, yo no sé en qué estábamos. El módulo. La modulación. Una
cosa muy interesante que sucedió es que parte del desarrollo fue con esta empresa, creo que era ILSA, y había una empresa ahí que se llamaba Robertson, mexicana, de Yugoslavia. En una foto vemos a Eugenio Miller. Y ellos nos dijeron, oye, queremos introducir un panel metálico que está compuesto por 2 láminas metálicas y lleva un sándwich de aislamiento, ¿no? Hoy se llama multipanel, pero en esa época lo estaban empezando a desarrollar en los Estados Unidos, Robertson mexicano, ¿no? Entonces, pues vete a Monterrey a trabajar con estos cuates, ¿no? Entonces, lo que pensé es que podíamos hacerlo totalmente modulado, ¿no? En pies, porque eran las piezas, módulos de 9/15, y entonces lo construí en 3D en AutoCAD 14, creo que era 13, ya no sé ni qué, o quizás desde el 9. Lo hice en 3D. Eso me obligó a seguir una modulación muy estricta y a poder introducir el tema de la estructura, ¿no? Eso está hecho con una cosa que se llamaba Renderman, AutoShape, no era Renderman, era AutoShape. Yo no sabía sacar los JPGs, no había JPGs. Le tomaba fotos a mi pantalla. Esas son fotos de mi pantalla. Bueno, entonces pasaron varias cosas al hacerlo en 3D el edificio. No, las dibujábamos a mano, lápiz, padrísimo, y pues ahí ibas medio cubriendo todo lo que podías. Cuando lo hice en 3D, encontré una cosa que no nos sucedía antes. Tenías que desarrollar todo, ¿no? O sea, no podías dejar ningún hueco porque no cerraba, ¿no? Entonces, porque estabas modelando el edificio completito, ¿no? Entonces fue como un brinco total en la concepción de los proyectos, realmente modelarlos en 3D. Y basados en una modulación específica porque lo íbamos a fabricar el edificio. Y después, toda esta estructura metálica, estuve haciendo unos experimentos que aquí me ayudó Carlos a hacer, pero eso viene un poquito después, a hacer un programa de Visual Basic o C++ para poder identificar todos los puntos, poder hacer una tira de datos que luego se comía a un programa de cálculo estructural por Chuy González Sáenz, y yo le daba un disquete y una tira de datos y lo metía en su programa y con eso lo corría y pudimos calcular los esfuerzos de la estructura en base a una estructura que fue producida por un programa de computadora que yo hice con una modulación para poder hacer el edificio. Entonces, pues eso salió y ahí estuvo por muchos años hasta que después le metieron mano y lo crecieron de una manera no muy adecuada. Pero bueno, no se ve. Eso que vemos en las fotos actualmente no sé. Bueno, había una condición importante en internet, Elías creo que se llama, que podía salir al fundidor, o ya no. Entonces, ese pasaje de vidrio que luego llenaron de murales de Carlos Bravo, pues conectaba directamente con la fundidora. Entonces podías atravesar Cintermex por aire acondicionado un ratito, 2 minutos, y luego ya llegar a la fundidora. Pero la idea de esa terraza le decía la calle interior. Esa calle interior estaba programada para crecer un módulo más de 100 metros, con otras 2 o 3 salas de exhibición del mismo tamaño que la sala de exhibiciones temporales que hicimos. Entonces tenía la posibilidad de crecer 2 módulos hacia atrás y un módulo hacia atrás. Y el programa de los showrooms de las grandes empresas regias venía ya con el proyecto, o fue idea de terraza. Fue un poco idea de terraza, pero fíjate que el programa lo estuvo discutiendo mucho con Carlos Salazar. Carlos Salazar, que fue director de FEMSA, y fue, no sé si es puesto de director de FEMSA, estaba en FEMSA y fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hasta hace un par de años. Carlos Salazar Lomelín está junto con el doctor Luis Montemayor y junto con Eugenio Clavel. Ellos son, digamos, los promotores del proyecto, junto con las ideas que trajo Terrazas de Italia de hacer un
teníamos el doble de espacios que lo que teníamos programado. Porque él pensaba, no había centros como esto en México, él pensaba que era sumamente importante para la ciudad de Monterrey, para su vocación industrial y para el auge que tiene todavía, o que sigue, y para el país. En realidad, este se convirtió en el centro de exposiciones del país. Sí, y ese pasaje de alguna manera creo que, a reserva de que me corrijas, pues buscaba resarcir esta cicatriz que puso sobre Avenida Fundidora el haber hecho 3 lotes, ¿no? Un hotel, un centro de convenciones y no poder permear hacia la Fundidora, Sí. como si estuvieras haciéndote ratito a un lado para que pudieras pasar hacia el parque, ¿no? Ahí entró otra cosa. La Avenida Fundidora no existía. No existía. Había pura tierra y vías del tren, y por ahí, entre esas vías del tren, estaba la entrada a la Fundidora. De hecho, una cosa que nos encanta, no había levantamiento topográfico. No había levantamiento topográfico. Entonces, pues, tenías que hacer ahí cosas. Entonces, lo que estaba del otro lado, pues no es proyecto de terrazas, si vamos a poner un hotel aquí y eso. No, pero sí, pues como parte del programa, finalmente del parque, pues había que poner equipamiento importante, y después vino un concurso para el hotel Joven, su amigo de arquitectónica, Por Regia. de Miami, exactamente, ¿no? Bueno, entonces, la Avenida Fundidora, pues te voy a decir que yo la dibujé con mis manos también. No existía, no había límite, el límite de la Fundidora no existía. Y había que hacer unas series conexiones, pues yo la dibujé, ¿no? Podría enseñar los planos, pero los tiene atrás. Pero yo la dibujé. Y puse los carriles, y mis trazos, y los centros, y a mí me encantaba, bueno, me encanta la geometría, entonces buscar las coordenadas de los centros, hacer los trazos, y los giros de los puestos. Eso, pues yo lo dibujé estando en la oficina de terrazas. Ok. Por último, pues hablar de estos proyectos de la frontera en los que obviamente pues, ya tú no participaste, son muy recientes, ¿no? El Centro Cultural de Nuevo Laredo del 2004 y el Parque Cultural de Reynosa del 2010. Tiene una particularidad súper interesante y a lo mejor ahorita en el diálogo con el público seguro Oscar Estrada, que es un experto gráfico, va a desmembrar un poco más el asunto. Si bien el Centro Cultural de Nuevo Laredo se parece más a Cintermex en cuanto a su disposición de fachadas y la cantidad de elementos, viéndolo en planta, pues prácticamente es una de las piezas que están expuestas en el Museo de Terrazas, ¿no? De las piezas pictóricas. Y el que se me hace como esta parte cumbre entre la unión del pensamiento gráfico y de su idea arquitectónica, pues es el Parque Cultural de Reynosa, donde con estos laminados cerámicos que tiene la fachada, pues se convierte en una expresión tridimensional de cualquiera de los cuadros que podemos ver de Eduardo Terrazas, ¿no? Pareciera ser que es como decir, llega a un punto cumbre en el cual estoy uniendo mi pensamiento gráfico con el pensamiento arquitectónico en una sola obra. ¿Tú cómo lo verías? Sí, bueno, los que trabajamos en esto de la creación, digamos, pues vamos adquiriendo experiencias y las vamos, la idea es que no vamos a ser tan ágiles como para asimilarlos, reflexionar sobre ello, crecer y montar ideas nuevas o desarrollos nuevos, mucho más maduros sobre lo que hemos hecho antes. Y eso es notorio. Está clarísimo que son las mismas líneas, que vemos en los cuadros de Terrazas, son los mismos colores, y es una expresión sumamente fuerte, ¿no? Que eso es un poco lo que tenemos miedo a los arquitectos, ¿no? Hacer expresiones realmente contundentes, fuertes, ¿no? Acá en Ciudad Victoria seguimos un poco una tendencia de estos clonados, un poquito más brutalista, pero la expresión gráfica de Reynosa es fortísima. Sí, no, había un entendimiento en Victoria de cierta corriente que estaba muy en boga, sobre todo en Europa, ¿no? Pero acá ya es salirse totalmente de cualquier canon, ¿no? Un poco combinado eso con pues el brutalismo de estas piezas grandes, fuertes, estos grandes marcos, con estos aplanados
otras líneas que son de terrazas, ¿no? Entonces había esta combinación. Y las piezas amarillas que vemos por ahí también, Y la fachada. la fachada, esas son mías. Esas son ideas mías, porque otra vez hice mi maqueta del Centro Cultural de Tamaulipas y le dije, pues si dejamos estas ventanotas expuestas al sur, nos va a entrar el sol y vamos a tener problemas. Entonces, hicimos estos parasoles y decidimos pintarlos de amarillo, que son protecciones contra el sol, ¿no? Y entonces, ahí están, y también los vemos en las calles laterales, y los vemos en Cintermex. Ahí están. Exactamente, los paneles amarillos son estos. Muy bien. Pues bueno, una hora exacta, Poli. Lo mantuve de rey. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta que quiera hacer a los arquitectos para que la pueda externar. Bueno, me gustaría saber cómo influenció Terrazas en las generaciones posteriores de arquitectos. No entendí la pregunta. ¿Cómo influenció a las generaciones posteriores de arquitectos? Pues yo creo que no demasiado, o sea, somos unos cuantos los que hemos tenido el privilegio de trabajar con él. Pero más que a los arquitectos, su influencia es en las ciudades, ¿no? O sea, esta macroplaza, que es el detonador urbano de Monterrey, o el teatro de la ciudad, que es como el detonador cultural de Monterrey, o el Parque Fundidora, que es este gran centro popular que todos visitamos y que disfrutamos y que cada día descubrimos cosas nuevas ahí, ¿no? La influencia es un poco más social que arquitectónica. La arquitectónica pues la absorbemos nosotros, ¿no? Y se ve en nuestro desarrollo arquitectónico, por eso hice un poquito la broma hace un rato que me dicen más, me dicen mucho Inge, porque tengo esta ocasión de tratar de ser muy estructurado, porque estamos conjuntando las ideas de hacer arquitectura con industria, ¿no? Arquitectura industrializada, prefabricados, que eso es un poco el presente y el futuro, ¿no? Y es lo que nos permite hacer hoy en día la tecnología BIM, los procesos de BIM, que nos permite modelar los edificios en 3D antes de construirlos en la realidad y poder hacer a partir de esos modelos lo más posible plantas industriales prefabricadas y llegar y montar a las obras de manera mucho más precisa que lo que podríamos hacer con métodos tradicionales, mucho más precisa, más rápida, más exacta, con resultados mucho más contundentes, más fuertes, como el proyecto del estadio de los Rayados aquí en Monterrey. Fíjate que hay un tema muy interesante con Terrazas y como parte del gremio local, creo que vale la pena mencionarlo porque y históricamente en nuestra profesión hay como este intento de ser el autor único, de ser el titular del proyecto, de ser el que lo hizo y el resto que ayudó. Y en proyectos de ciudad como estos que mencionamos, son demasiadas las voluntades que hacen que un proyecto suceda y es bien complicado definir ese autor único. Vaya, ni siquiera el mismo Le Corbusier era autor único de sus proyectos, ¿no? Y hubo pues, un intento sistemático del gremio local pues, de tratar de mantener a Terrazas fuera de la escena de la discusión. Porque pues, finalmente pues, había un grupo que trataba de mantener como cierta hegemonía intelectual arquitectónica en la ciudad, ¿no? Creo que Marco le haya organizado esta exposición es como hacerle ese reconocimiento a la aportación que Terrazas hizo a la ciudad, porque si bien hace rato platicábamos antes de iniciar la charla, si bien este museo el 28 de junio de 1991 se convirtió en un parteaguas dentro de la escena cultural regiomontana, 2 meses antes, el 25 de abril de 1991, se estaba inaugurando Cintermex y se convirtió en
en este epicentro de reunión de la cúpula empresarial regiomontana, ¿no? Entonces, así como Legorreta, su equipo y todos los empresarios que impulsaron la construcción de este museo, en mi cumpleaños, el 28 de julio del 31, por eso me acuerdo, y lo otro porque acabo de leer hace una hora. Y Intermex sucedía lo mismo, pero desde el punto de vista empresarial, ¿no? Entonces se unen como estas dos cosas que en Monterrey parecían estar disociadas históricamente, la cultura y la empresa, y es el 91, pues creo que un lugar o un momento cumbre en la ciudad para que hubiera sucedido esto, ¿no? Entonces el reconocimiento de terrazas creo que debería existir en la dimensión que tiene que existir, como a todos los demás autores de estos proyectos, y que en algún momento de ellos estuvieron. Yo creo que el proyecto más colectivo de esta ciudad es la fundidora, y es el espacio público que creo que es más exitoso en la ciudad, y es gracias precisamente a eso, que es un proyecto colectivo y no de un autor necesariamente. Gracias. Yo tengo una pregunta porque, acordándome ahora esta semana que se va a quedar esta charla, yo creo que la primera oficina de arquitectura a la que yo entré fue la de terrazas, seguro, en Revolución, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé por qué me acuerdo, porque tengo una idea muy clara de lo que pasaba ahí, o por lo menos de la oficina. Y mi pregunta es, ¿cómo era el taller de desarrollo del proyecto? Porque ahorita tú hablabas, oye, pues es que lo soltaba todo, ¿no? Pero en esta idea de, había un jefe de taller, había estas células, ¿cómo interactuaba él? Era, no sé, este estilo Teodoro González que tiraba un sketch y vámonos, o había un proceso de desarrollo que él iba y venía. ¿Cómo funcionaba estos proyectos colaborativos para al final pues, generar una serie de documentos que se tienen que construir, ¿no? Gracias, Rodrigo. Pues sí éramos como células de trabajo, no había un jefe de taller. Ese concepto era mucho más adecuado, era mucho más horizontal. Éramos un equipo que trabajaba y desarrollaba, y a unos nos tocaba dirigir a un grupo de gentes que nos aportaban y dibujábamos todos en conjunto, nos desvelábamos juntos, viajábamos juntos, hacíamos todo en equipo, ¿no? Teníamos un poco de problema porque él vivía en Tepoztlán, y en un momento determinado, en el 84, 85, decidió hacer su oficina en Tepoztlán, ¿no? Entonces diseñamos la oficina de Tepoztlán, un lugar precioso, o sea, no sabes qué bonito está. Y ahí teníamos un gran taller que trabajábamos. Entonces, por un rato de mi vida tuve que ir diario a Tepoztlán, de la Ciudad de México, en la mañana, y regresar en la noche a mi casa a dormir, y al otro día otra vez. Y les voy a contar algo que no debería, pero entonces nos quejábamos mucho porque trabajaba un ratito con nosotros en la mañana, cuando estaba, trabajaba en sus ondas, y se iba, ¿no? Y daban las 5 de la tarde y llegaba. Nosotros ya nos queríamos ir. Estábamos a 1:15 de la Ciudad de México. Entonces llegaba a la oficina y lo veías pues bañadito, fresquecito, bien comido, habían nadado en su alberca, y ahora sí vamos a darle, ¿no? Entonces odiábamos esos momentos. Significaba 2 o 3 horas más de trabajo antes de venirnos a la carretera, ¿no? Para regresar a la Ciudad de México. Entonces, eso nos costaba un poco de trabajo. Sin embargo, pues el estar con él trabajando y viéndolo echar aire, platicando, él dibujaba más con lápiz, pero con un lápiz casi que era 2B, ¿no? Entonces voy a practicar eso. Entonces, y así hacía los planos, se embarraba toda la mano, ¿no? Y no se daba cuenta, se embarraba la mano y nosotros teníamos. Entonces, dibujaba y como artista, o sea, le pasaba la mano encima, estaba sintiendo lo que estaba haciendo, pero a la vez se llenaba la mano de lápiz, y luego se agarraba la cara. Entonces nos burlábamos un poco por eso, pero estábamos viviendo una experiencia
pues importantísimas. Entonces la relación era así. Y luego en la avenida, cuando estuvimos en Revolución, que yo estuve trabajando en el proyecto de la Embajada de Francia, que tú fuiste a ver, me hablaba por teléfono, ¿no? Lo que venía de Tepoztlán a México, me echaba yo en el teléfono, ¿no? Decía, pues hay que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, me daba dirección por teléfono. Y luego ya se sentaba conmigo y trabajamos un rato, pero siempre tenía por otro lado, el otro lado, que era el artístico. Entonces, nos dedicamos un rato a nosotros como arquitectos y yo creo que su pasión era más, o es más grande. Ahorita, yo hablé con él el miércoles, estaba en Grecia y iba a Copenhague a una exhibición. Antes estar viajando a Copenhague, ¿no? A sus 88, 9 años, ¿no? 91, es casi. O sea, hoy en la mañana me hablaba a las 2 de la mañana. Sí. Bueno, son cosas que pasan, pero que te van enriqueciendo, quieras o no. De momento dices, chino, ya llegó, pero después de estar hablando con él, pues qué padre. Y luego ahora ves el impacto que ha tenido en nosotros y en esta ciudad, por ejemplo, pues es importantísimo. Gracias. Quisiera saber tu opinión, Chacho. Cuando nos presenta este perfil de terrazas, parece ser más la excepción que la regla con esta formación tan balanceada o desbalanceada de artista, arquitecto. ¿Cuál sería tu opinión respecto a promover este tipo de formación en los centros educativos, más que tratar de hacer este tema de la arquitectura como casi una extensión de la industria de la construcción y o sea, abrir hacia otra vez a una de las bellas artes, ¿no? Sí, gracias. Me parece muy importante la pregunta. Creo que en realidad nos hace falta mucha formación. Cada vez estamos menos formados en el ámbito artístico, en las escuelas de arquitectura, y nos hemos llevado más hacia la parte de la tecnología, ¿no? Por eso les decía, pues, el celular de la artista, ¿no? Nosotros dibujábamos a mano, dibujábamos a tinta china, y después yo introduje la primera computadora en la oficina, hicimos el parque fundidora en AutoCAD, fue el primer proyecto que hicimos. Pero yo pienso mucho, a veces me invitan a dar pláticas en universidades, pienso mucho de qué vamos a hablar de BIM, ¿no? Vamos a hablar de la tecnología, del manejo, de las aplicaciones en 3D, y cómo de ahí se pasan los documentos de construcción. Pues antes construían con 3 pinches planos. Y con eso hicieron el Gran Centro de Nueva York, el Empire State. ¿Te acuerdas que en una conferencia que fuimos? El Empire State de Nueva York, el edificio más alto del mundo en su momento, lo diseñaron y lo construyeron en un año, sin BIM. Y como bien dice Carlos, son proyectos que involucran muchas voluntades. Para poder hacer un proyecto así necesitas al desarrollador, al constructor, al fabricante, y a la ciudad, y al arquitecto, y a los ingenieros, todos trabajando juntos, ¿no? Esa es la única manera de avanzar. Pero, por otro lado, la arquitectura pues es arte, eso no lo podemos negar. Entonces, los arquitectos podemos ser más ingenieros o podemos ser más artistas, o podemos dedicarnos a cuantificar, sacar precios unitarios, o podemos dedicarnos a propuestas sociológicas o a hacer proyectos arquitectónicos. Pues hay muchos caminos y nos toca, o hacer interiorismo, nos toca de mucho, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante tener un balance de formación, que no lo vas a terminar en la escuela ni de locos. Y a lo mejor por eso su aproximación más al pop art. Dije, oye, a lo mejor por eso. Su aproximación más al pop art de Vasarely que otras cosas, ¿no? De esta precisión matemática calculada y con
Sí, sobre todo estas progresiones matemáticas, ¿no? Porque una de sus ondas es hacer progresiones aritméticas o proyecciones exponenciales. Entonces, cómo va cambiando de un color a otro, de un cuadro a otro, y va creciendo más uno pues, de manera exponencial, de manera aritmética. Entonces, no sé si esté aquí la peliculita que hizo. Creo que sí. Hay que verlo. Es muy interesante. Entonces, hay una relación de este pensamiento matemático, pero también artístico, y eso es lo que. Sí, y si ves sus proyectos, al menos los dos de la frontera en planta, pues son una serie de círculos entrelazados y demás, y seguramente el chacho de ahorita llegó y le dijo, oye, necesitas aquí ponerle algo porque se va a meter el sol, ¿no? Porque de pronto le gana la parte de artista, ¿no? Eso de los círculos lo trajo de Chihuahua. No sé si conocen las ruinas del Paquiné, en Casas Grandes, en el norte de Chihuahua. De ahí lo traía. Y un poquito bueno, su familia es de Chihuahua, obviamente, y él es de Guadalajara. Pero un poco los colores que vemos aquí son estos colores terracotas, ¿no? De la tierra de Chihuahua, del teatro de Ciudad Juárez, pues es totalmente por dentro terracota y por fuera es muy festivo. Todas las partes del edificio del Centro Cultural tienen una expresión propia, ¿no? Y eso lo estuvo trabajando mucho con el Jorge Mercado. En fin, hay un montón de cosas. Había una más por ahí. Hay Dos, ¿no? Tres. Bueno, el mío más bien comentario. Yo soy advisor de arte y yo conocí la obra del arquitecto hasta que entré a Proyectos Monclova, que es la galería que lo promueve. Me llamó mucho la atención porque, pues, en su mayoría pues, trabajamos con artistas jóvenes. Todos los artistas que no son finados realmente son emergentes. Y me llama mucho la atención la obra del arquitecto, ¿no? Yo estudié arquitectura, curiosamente, y he hecho interiorismo, pero soy advisor de arte porque también soy pintor. Entonces me toca dar visitas guiadas a inversionistas, por ejemplo, y les comento yo lo impactante que es la obra del arquitecto. De hecho, me tocó platicar con él. Pero ahorita que yo me invitó Indira a esta charla, ahorita que yo veo el desarrollo de su carrera, pues no podría haber sido artista. Bueno, el artista se nace, ¿no? Pero no habría podido desarrollar este cuerpo de obra sin haber estudiado arquitectura. Ahora, como nosotros estudiamos arquitectura, yo estoy en el TEC, realmente nos burlábamos, o sea, me van a odiar, van a decir que ignorante, pero decimos, qué horror el servilletero. ¿Quién pudo haber hecho eso? Y todos le echábamos la culpa a Bulnes, el arquitecto Bulnes. Qué mal, sí. Pero realmente era esa forma de introducir el brutalismo a Monterrey. Y Fundidora, bueno, yo jamás me imaginé que Cintermex hubiera sido diseñado por el arquitecto Eduardo, ¿no? Incluyendo toda esta cuestión gráfica de todo lo que es el proyecto de las Olimpiadas. Eso me parece increíble, aunque para mí arquitectónicamente no tenga esa misma lectura como artista plástico. Habla de cómo ejecutaban estos o diseñaba estos bocetos o dibujaba estos bocetos, esa calidad plástica que él por lo visto tenía, porque había una afinidad más a lo mejor hacia lo plástico, ¿no? Entonces, ahorita que preguntaban cómo el desarrollo o ese acercamiento que tiene que haber más hacia las bellas artes que hacia la parte de ingeniería o de urbanismo, bueno, pues es que yo siempre les he dicho a alumnos en artes que la arquitectura es por eso tan increíble y abarca todas estas posibilidades, porque cuando eres adolescente, yo no estudié artes, no tenía idea que podía un artista lograr ciertas cosas. Entonces la arquitectura te da esa posibilidad de estar bien formado y de poder desarrollarte hasta un proyecto plástico 100%. Entonces, qué bueno que hagan esta labor de promover el trabajo increíble del arquitecto Terrazas como arquitecto. Y de todas estas posibilidades, bueno, yo no tenía idea tampoco de la relación con IMP,
de ese internet. Y a mí en lo personal yo digo, bueno, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué hicieron ese edificio así? Porque, pues sí, el brutalismo en Nuevo León tenía cierta lectura y pues quizás no voy yo muy de acuerdo con el tipo de arquitecto, y me parece fascinante cómo sí se traduce esa... Digo, es una opinión y es una opinión, digo, obviamente que a lo mejor no es muy letrada, pero sí hace un sentido, ¿verdad? Hace un sentido. Pues muchas gracias por el comentario. Mira, sea letrado o no, a mí me pareció muy letrado. A mí me pareció muy bien. Pero como sucede con estos fenómenos, que son estas gentes que tienen una visión o una serie de visiones que van desarrollando en su vida, ¿no? y luego las van juntando, ¿no? Se van entrelazando, van produciendo una vez arquitectura, otra vez una pintura, otra vez una escultura, otra vez una plaza, ¿no? Y cada una de esas cosas lleva tiempo de madurar, ¿no? O sea, hoy Terraza tiene 91 años, ¿no? Y yo hablé con él el miércoles y súper activo, o sea, y se va, y dice, ahorita me voy a Estocolmo porque voy a la exposición que me invitaron, o sea, él no ha parado toda su vida, ¿no? Siempre con su libreta, siempre haciendo apuntes, siempre dibujando, siempre explorando lo que viene adelante, ¿no? O sea, eso es parte de la vida, ¿no? Estar explorando lo que viene adelante y transformándolo, y en un momento a otro lo vas a plasmar o te quedas sin dormir pensando en cosas y estás solucionando cosas. Pues así es, ¿no? Esa es la vida que nos toca. Y bueno, hay estos fenómenos que tienen. Y luego, también como arquitecto, te enfrentas a muchas más constantes y variables que como artista. Entonces, de pronto, esto, lo que para algunos arquitectos seguramente sería un escape, ¿no? La artisteada, se empieza a convertir en un balance importante, y hay quienes de pronto se vuelven más artistas que arquitectos. Juan Gorman es un ejemplo claro de ello. Platicábamos hace rato con Jaime Garza, que construyó este edificio, y también en Zambrano León, y le tocó colaborar con Legorreta. Nos platicaba la anécdota de que pues había que bajarle 200 millones de pesos al edificio, y nadie le quería decir a Legorreta que había que bajarle, y pues finalmente él se sentó a trabajar con Ricardo y lograron bajarle sin demeritar la calidad del proyecto, ¿no? Entonces, el tener esa capacidad de poder manejar esas variables, pues convierte al arquitecto en artista, ¿no? Porque de pronto, a lo mejor 200 millones eran tan importantes que el proyecto era tan malo que si los perdía, pues desaparecía toda la magia, y la magia está en otro lado, ¿no? Entonces, para muchos arquitectos que se dedican al arte, de pronto esta es una manera como de refugiarse, de hacer una introspección, de trabajar sobre ti mismo, casi se vuelve tu terapeuta, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención, como comentabas, pues que él se encerraba a trabajar. Ustedes estaban haciendo arquitectura, pero él se encerraba a trabajar con el maestro Huichol en todos sus lienzos, ¿no? Y esa parte difícilmente permeaba el taller, salvo a cuentagotas, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos, soy Felipe Rosas, no sé si me recuerda aquí. Estuvimos en el proyecto de firme y hacíamos muchas juntas de diseño. Así es. Yo agradezco demasiado el hecho de que haya este espacio. ¿Por qué? Porque la parte sensible y emotiva y emocional de la arquitectura se enlaza con el ser. A final de cuentas es el arte que se transmite hacia cada uno de nosotros. Actualmente estoy trabajando en el proyecto de Icon, ya estamos por concluir, y estamos también ya en RISE. Estamos trabajando con todo lo que es el muro cortina y la parte de la ingeniería de los anclajes. Sí quiero yo mencionar que en lo personal, para mí es un trabajo completamente técnico, pero también es emocional. Porque sí estamos dejando allí una parte de nuestro ser. Como mencionó hace un momento, por ejemplo, los arquitectos de Nueva York, uno de ellos falleció ahí, ¿verdad? De la Empire State.
debido a ese entregarse completamente a su obra. Es lo que nosotros estamos haciendo, dejar una parte de nuestra vida en nuestras obras. Y yo agradezco este espacio, agradezco la obra del arquitecto, pintor también, y para mí sí es un arte enlazada la arquitectura. Mi padre así me lo mostró, por eso yo me metí en esa carrera. Sí, a mí me apasiona. Y sí creo que, no, pero estoy seguro que la arquitectura es la manifestación del arte. A mi gusto, y les agradezco. Pues, muchas gracias por los comentarios. Es cierto, mira, a veces, como decíamos hace ratito, Terrazas se clavaba a hacer sus cuadros. A mí no me sacas de la oficina, yo estoy ahí. O sea, no tengo otro escape más que estar pensando en lo que estamos haciendo como proyectos, ¿no? O sea, a mí me tocó enfocarme directamente en una sola cosa, digamos, pero hay fenómenos que hacen 3 o 4 cosas y las malabarean increíblemente. Acá hay sí. Chacho, pues, una pregunta a ti que te toca hacer un puente entre pues, digamos, el arquitecto Terrazas y los muchachos de 30 años de ahorita. Que toca lidiar ahora, siento, con tantas cuestiones como la rentabilidad, como la rentabilidad del terreno, la cuestión de la inversión, todas estas cosas, y al mismo tiempo ver qué es lo que va a pasar y pensar qué va a pasar en 100 años o en 50 años con la obra y cómo esto va a conectar la sociedad y a mejorarla y a través de estos espacios unir las diferentes capas de la sociedad y evitar la violencia y todas las cosas que sabemos que un urbanismo y una arquitectura bien hecha logran hacer y que vemos en Madrid y en la Ciudad de México y en muchas ciudades que no son entendidas tan rápido. ¿Qué ves tú ahorita? ¿Cómo ves el panorama? ¿Pesimista? Yo lo veo pesimista. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, sí, digamos, en buena parte de la carrera que hemos hecho, Salvador, nos ha tocado hacer arquitectura comercial, digamos, ¿no? Que responde a todas esas limitantes que son el tamaño del terreno, la rentabilidad, que si lo divides, que si lo haces en etapas, que si tienes que tener cierta eficiencia, no te puedes pasar de tantos metros cuadrados. Ahora, pues esas son condiciones con las que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, al igual que si el asesoramiento, al igual que si el transporte público, al igual que si por dónde llegas, cuál es el programa arquitectónico, a quién tiene que servir, todo eso, y al igual que si la ingeniería, que si no te dan las columnas, o que si quieres hacer un sistema constructivo que no se conoce en México, ¿no? O que les da miedo a los ingenieros y tienes que hacer cosas, tienes que innovar, tienes que empujar. Todo el tiempo estamos empujando, todo el tiempo estamos haciendo cosas para adelante, todo el tiempo estamos viendo hacia afuera, todo el tiempo estamos tratando de traer cosas nuevas y satisfacer las necesidades del cliente. Primero son las necesidades. Si no hay cliente, pues no hay arquitectura. O sea, no vas a tener un producto y el producto es el que va a utilizar un usuario final, ¿no? En arquitectura y en las escuelas nos encanta ser muy románticos. No, oye, ¿por qué haces arquitectura comercial y no te dedicas a hacer centros culturales? Nuestro arquitectura comercial hago 5 edificios al año, centros comerciales hago uno cada 10 años, ¿no? Entonces, pues así de sencillo. Sí nos toca lidiar con todo, son limitantes, todas son condicionamientos y hay que aprender a manejarlos y balancearlos y además hay que tratar de hacer una expresión formal y lo que siempre está de moda en los arquitectos, ¿no? Tratar de mejorar la vida del usuario último que va a vivir en estos lugares, ¿no? Ese es como el fin último, hacer las cosas mejores para que la gente las disfrute y enriquezca su vida en todos los sentidos. Ese es como el objetivo, a través de poder hacer un edificio para el cual se necesita pues, un desarrollador que necesita tener un
un programa de inversión, un programa de flujo y un retorno de inversión. Si no, el empresario, si ve que eso no va a funcionar, pues no va a suceder. Por otro lado, hay arquitectura institucional, ¿no? Arquitectura como es el museo, ¿no? o como el estadio de los Rayados, que no tiene nada que ver con que la gente vaya a pagar unos metros cuadrados de vivienda. En ese tipo de edificios tienes más oportunidad de hacer un mayor aporte social, ¿no? Como son estos grandes edificios para 40.000, 50.000 gentes que se juntan en un momento dado a participar en una experiencia explosiva, como es un partido de fútbol, o venir a disfrutar obras de arte, como no es un museo. Entonces, el chiste del arquitecto es entender dónde estás parado, para qué es lo que estás haciendo, manejar todos estos hilos y con suerte te ganarás el concurso de arquitectura por el cual no te pagaron nada. Que es todo. Buenas. Fíjate ahorita que veo esta cuestión del brutalismo, porque está muy en moda a raíz de la exposición que recientemente hicieron en la Ciudad de México. Y tú lo comparas con los países del este, y somos duros en este tipo de arquitectura. Pero cuando empiezo a ver la obra de Terrazas, para mí es importante ver cómo transita de esta arquitectura brutalista a esta cuestión metálica. O sea, de cómo transita de las propuestas del Teatro de la Ciudad, que eran muy de él, hacia Cintermex. De hecho, yo me sorprendo mucho porque aquí hay un arquitecto que dejó la arquitectura por irse a la administración pública, que es excelente, que es el caso del Flaco Garza Treviño, que hizo el edificio de los soles, que supuestamente por Pablo Landes es el monumento brutalista de esta ciudad. O sea, ese edificio de los soles de las Torres. Y luego hizo el Centro Cultural Alfa, con esta estructura metálica. O sea, desde adentro, ¿cómo se liga a este tipo de conceptos tan distantes y tan diferentes? Sí, pero estamos hablando ahí de cuestiones formales, ¿no? De expresiones formales. El tránsito es un entendimiento de esta velocidad con la que tienes que hacer las cosas hoy en día, o estos cambios de velocidades que han sucedido en el tiempo, ¿no? El Centro Cultural de Tamaulipas está construido con concreto y tabique, y aplanado, y por dentro es puro yeso, piedras, mármoles en los pisos, pulidos a mano, ¿no? O sea, hicimos una fuente con un mármol negro que la curva de donde rebosa el agua está tallada a mano, con unos artesanos. Y de ahí darte cuenta que ese edificio tomó unos años en diseñarse, construirse y luego pasar a las internet, donde te dicen, a ver, tienes que trabajar con la industria de Monterrey, que están desarrollando estas esferas de acero que las pueden cortar y las pueden perforar y las pueden buscar con tecnología de CNC, ¿no? ¿Qué es el CNC, chavos? Es control numérico, o sea, totalmente computarizado en 1987, ¿no? Fabricado totalmente computarizado, los tubos conectados con eso, padrísimo, ¿no? Para mí fue así como, wow, yo quiero esto. Y luego los paneles estos caer, es decir, pues para que los puedan fabricar y los puedan montar, pues hay que modularlos, y hay que modularlos, pues de qué tamaño son las máquinas. No, pues te pueden sacar paneles de 9.15 o 4.50, o 4.15, 4.75. Entonces, con eso hay que trabajar. Entonces, pues a eso hay que darle. Entonces, empieza a volar la imaginación, empieza a dibujar, empieza a trabajar sobre planos predibujados con las cuadrículas, todo lo metes ahí, luego lo construyes en 3D, ya entramos al AutoCAD, pues, lo hice en 3D, ¿no? Y luego la estructura, ¿no? Pues ¿quién lo calcula? Pues el Chuy González, ¿no? Y entonces, pero basarle toda esta información, o sea, es un transitar un poco tecnológico, ¿no? Porque aquí lo preocupó que fue el desastre de... No, el Alocomón, sobre todo el chino y otro. Pero es parte de una evolución personal,
creo, ¿no? O sea, vaya, la pregunta que haces, pensé que hacerse directamente a Terrazas, ¿no? Porque, digo, podemos suponer por qué migró, pero pues, el señor está vivo y creo que se le puede hacer la pregunta sin problema y a lo mejor va a decir algo muy distinto a lo que digamos. Y esta evolución personal, a mí me tocó conocer en el 2008 las escuelas de arte de La Habana, que pues fueron este gran proyecto del gobierno de Castro en pleno auge de la Revolución Cubana, donde expropió un campo de golf y mandó construir 5 o 6 escuelas de arte, ¿no? La de danza, la de teatro, y la de teatro y otras 2 se quedaron inconclusas porque los arquitectos estaban artisteando, ¿no? Y se le acabó el presupuesto soviético a Castro y los proyectos quedaron inconclusos. Y me tocó conocer a Víctor Igarati, ya de casi 90 años, dándonos un recorrido en la inconclusa Escuela de Teatro de La Habana. Los muros estaban a la mitad, algunas partes tenían cubiertas, el edificio no se usaba, tenía más de 40 años abandonado, y estaba muy enojado porque había un presupuesto para terminarla, y él se negaba a terminarla como le había proyectado hace 40 años, y le decía al gobierno cubano, es que yo ya no soy el Víctor Igarati de hace 40 años, y yo voy a terminar la escuela de arte siendo el Víctor Igarati de hoy, ¿no? Del 2008. Finalmente no se concluyó el proyecto, Víctor Igarati murió en 2010, 2011, por ahí, pero esto es muy análogo a esto que dices, ¿no? O sea, no, difícilmente piensas igual que hace 20 o 30 años, y si piensas igual, es un problema, en serio, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Pues ya. Agradecemos a los arquitectos Carlos Ortiz y Juan Andrés Vergara Cuellar por este diálogo que acaban de compartir con nosotros en torno a la obra arquitectónica de Eduardo Terrazas. Agradecemos a la audiencia presente y les invitamos a pasar a la exposición Eduardo Terrazas, Equilibrio Múltiple, en Sala 5, en planta baja del museo. Muchas gracias.